Si usted desea saber precios o valores promedios, los animo que tome su libreta para que tomen anotación de puntos importantes y los valores. Y si es la primera vez que me escucha, los animo para que se suscriban y activen la campanita para que le notifiquen cada vez que coloco un nuevo video, ya que no deseo que nadie se pierda de tanta información numismática. Pero como es bastante información, vamos a empezar rapidito. También les estaré colocando muy buenas imágenes, las más cerquitas, con bastante luz para que puedan apreciar. Y tal vez hayan escuchado sobre estas monedas de errores y monedas de variedades. Y tal vez se pregunta cuál es la diferencia entre un error y una variedad. Si bien pueden parecer similares, los errores y las variedades son técnicamente bastante diferentes y se crean de diferentes maneras. Y voy a explicar cómo difieren los errores y variedades de estas monedas, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países también. Y de hecho van a ver algunas imágenes de otras monedas para que puedan ver este tipo de variedades que existen en otras monedas, aunque no estaré hablando de esas monedas específicamente, pero sí verán imágenes. Y de hecho, muchos coleccionistas de monedas confunden estos términos usándolos indistintamente. Y aunque algunas variedades son errores, ningún error es técnicamente una variedad. Y la diferencia entre variedades y errores se debe en gran medida en cómo se produjo dicho error o la distinción impar en las monedas. Pero hablemos primeramente de las variedades. Y estas involucran ciertas características intencionales y no intencionales relacionadas con un dado en particular. Y estas características pueden ser acuñamiento de parte de la casa de la moneda, fechas reprocesadas, tal como varios tamaños, hasta matrices duplicadas y hasta características faltantes. Y de hecho, estas variedades se pueden hasta replicar en miles de monedas. Por lo tanto, ojo con las monedas falsas. Queremos estar bien pendientes. Si tiene duda, visitar a un especialista de monedas, un coin dealer. Pero bueno, veamos rapidito las imágenes más de cerca de estas variedades y sus precios promedios. Hablemos primeramente sobre las fechas y variedades de los make mark, del acuñamiento, de las letrecitas pequeñitas. Y hay muchas monedas con algunas variedades interesantes que involucran el tamaño y la configuración de sus fechas o el acuñamiento de seca, o sea, las letrecitas pequeñitas. Y les voy a estar mostrando tanto la moneda que queremos buscar y también el precio de estas monedas. Veamos. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness.
La segunda variedad que muchos de nosotros conocemos es el double die, las monedas que son dobles. Y no hace poco estuve hablando sobre estas monedas que son bastante famosas y muchas de ellas, de acuerdo a su condición, pueden valer miles de dólares. Y el diseño de una moneda se imprime en un dado por un centro. Y una vez se estampa o se acuña por un centro, a veces aparecen dos veces. Si en la segunda impresión el cubo y la matriz recién creada se giran ligeramente desde la orientación de la matriz anterior, se producirá una matriz duplicada. Si este dado doble, que le dicen double die en inglés, pasa desapercibido por los funcionarios de la Casa de la Moneda, con el tiempo pueden llegar a ser docenas, cientos, incluso hasta miles de monedas con double die, o sea, con este tipo de duplicación, antes de que finalmente se retire del servicio. Mientras más ellos producen, pues hay más para los coleccionistas. Mientras menos existe de estos double die, de estos monedas duplicados, el precio va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no existen tantas de estas monedas y los coleccionistas lo están pidiendo en demanda. Pero veamos algunas de estas monedas con double die y sus precios. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be the inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart temptation, 'cause I know that you'll make it your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find a light in your soul, I'll be there. Even you. Y en esta próxima variedad estaremos hablando de faltantes acuñamientos de ceca y características de diseño. Por alguna razón no se acuñó el mint mark. Sin embargo, llegan a ser monedas muy en demanda. Y los troqueles experimentan mucho estrés durante su vida útil. Y a veces estas piezas de acero que trabajan duro se dañan con el uso. Ahora, los oficiales de la Casa de la Moneda pueden hacer reparaciones en los troqueles para ayudar a estos troqueles a que duren más tiempo, incluido el pulido de los troqueles para amortiguar el daño. Pero a menudo este pulido del troquel elimina accidentalmente más que solo las áreas dañadas. El pulido excesivo ha dado como resultado una variedad de monedas interesantes y valiosas, y por eso es que vienen este tipo de variedad. Pero veamos las monedas más buscadas con el faltante de acuñamiento de ceca y características del diseño. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness.
Y bueno, ya por último, veamos otro tipo de variedad que es el acuñamiento de seca relanzada. Y en la década de los 80, de los 90, el acuñamiento de seca se perforaban individualmente en troqueles de trabajo a mano, lo que a menudo condujo en acuñamientos que no se colocaron en la posición correcta. Por eso se puede encontrar diferentes variedades diferentes y distintas derivadas directamente de la posición de las marcas en varias monedas. Y se pueden encontrar variedades comunes, me estoy hablando de comunes, oscuras, relanzadas, que pudieran valer alrededor de 3 a 5 dólares. Pero quiero mostrarle otros precios mayores en esta variedad más ampliamente recolectada. Veamos. Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be the inspiration, 'cause I know that you'll do just what you. Y la verdad que es mucha información sobre las variedades, ¿verdad que sí, amigo? Y me faltaron muchas otras variedades. Pero para que tengan un entendimiento claro sobre las variedades y errores, pues es necesario proveer esta información, estas imágenes, los precios promedio, porque no queremos que nos engañen por ahí. Hay muchas personas que engañan si no tienen el conocimiento, aunque sea básico. Pero desgraciadamente no me dio tiempo de hablar de los errores de las monedas. Por lo tanto, si Dios permite, les estaré haciendo otro video que será la segunda parte de este video. Y les voy a mostrar imágenes de los errores que podemos encontrar. Les voy a estar proveyendo también información y la diferencia de las monedas con errores comparados con las variedades. Así es que nos vemos en el próximo video y no se pierdan la segunda parte. Bye.